personaje que es la tía Gladys en esta película es real, y quien tenga nociones de artes oscuras sabe que para hacerle daño a una persona a través de la brujería necesitas primero un objeto personal de la persona, sangre y algo que conecte con el elemento tierra. La brujería es real, lo queramos creer o no, y ataca a la gente que no tiene creencias espirituales. La brujería es efectiva contra ateos, agnósticos, filósofos e incrédulos, y nadie te lo va a decir, así que agradéceme con un like. Weapons acaba de salir en HBO Max y es una obra de arte, es lo mejor del 2025 en cuanto a terror, y sirve también para callarles la boca a los pseudointelectuales que atacan el género de terror y dicen que es un género para tontos. Weapons es una producción muy profunda, muy elevada intelectualmente hablando. El director de Weapons es una persona muy inteligente y sabe perfectamente de lo que habla y sabe cómo plasmarlo. El director es Zack Krieger, el responsable también de Barbarian, otro peliculón. Weapons es una película de terror sobrenatural que mezcla también terror psicológico durante la primera media hora y trata de la desaparición misteriosa de todos los niños de una clase en una escuela primaria. Desaparecen todos los niños menos uno y todos desaparecen a las 2:17 de la madrugada. Resulta que estaban dormidos los niños de primaria en su cama y todo el salón a las 2:17 sale de su casa corriendo como los de Naruto hacia alguna parte. Desaparecen misteriosamente los niños a la mitad de la noche y la policía inútil no sabe absolutamente nada. Ya ven que la policía son unos buenos para nada, pues aquí no es la excepción. Y la policía inútil no sabe de nada a pesar de que tiene las cintas de las cámaras de seguridad de las casas. Mejor un papá que tiene una constructora y un drogadicto al final de la película pudieron localizar a los niños. Mejor ellos que la policía, pero pues no es de sorprender, ¿verdad? El título de Weapons es algo ambiguo porque esa es la intención de Krieger. El director Krieger quiere que profundicemos en la película y aquí viene el super spoiler. Si no quieres escuchar el spoiler, adelanta este video unos 30 segundos ahora mismo. Resulta que en esta película, en la hora de la desaparición, los niños no huyeron de sus casas voluntariamente, sino que fueron controlados por medio de brujería. Así fue como fueron obligados a desaparecer. La responsable de las desapariciones es esta vieja bruja, la tía Gladys, interpretada magistralmente por Amy Madigan, una anciana recién llegada al pueblo, la tía del único niño de la clase que no desaparece. Pero resulta que la tía Gladys es experta en alta magia y las habilidades sobrenaturales de la tía Gladys le permiten imponer su voluntad en los demás. Y esto lo hace a través de sus hechizos, y para esos hechizos resulta que necesita un objeto personal de la víctima, una rama de un árbol y también una gota de sangre. Aparte de someter a los niños, la tía Gladys también es capaz de manipular a los adultos, como lo hizo con el director de la escuela primaria Andrew, al que fuerza a matar brutalmente a su esposo a cabezazos. La intención de Krieger al ponerle armas a esta película como título es darnos a entender que nuestras emociones pueden ser usadas como armas a nuestro favor o a nuestro contra. Nuestras frustraciones, nuestros traumas son armas con las cuales podemos herir o matar a las personas que amamos, pero eso no es todo, hay otro significado aún más profundo. Las mismas personas pueden ser usadas como armas para herir o matar a alguien más, tal como lo hacía la tía Gladys. Es una película muy profunda psicológicamente hablando. Los seres humanos en esta película son usados como armas y de eso se trata. No tiene nada que ver con tiroteos en las escuelas. La película gira en torno a 6 personajes principales. Justine, la maestra del grupo de niños desaparecidos, a la cual a la pobrecita le echan toda la culpa y los padres furiosos quieren lincharla. Justine es conflictiva y promiscua, pero es inocente, hace bien su trabajo. También está el padre de familia Archer, un neurótico arquitecto, quien es el que descubre el misterio de los niños y deja a la policía como idiotas incompetentes. Paul, el policía incompetente y corrupto que engaña a su esposa con la maestra Justine. James, un drogadicto sin oficio ni beneficio, quien es más inteligente que la policía y también encuentra a los niños cuando se metió a robar a la casa de Max. Marcus, el director homosexual de la escuela, y Alex, el niño que no fue secuestrado. Y a todo esto, ¿cómo logró la tía Gladys secuestrar a todos los niños de la clase? Simple, la tía Gladys estaba muy enferma de cáncer terminal y los papás de Alex decidieron hacer la caridad con ella, recibiéndola en su casa para ayudarla a bien morir con una buena calidad de vida, pero la vieja ingrata
ingrata les pagó con la peor manera. La vieja bruja lanzó un hechizo sobre los papás de Alex para convertirlos en zombies y así obedecer a la tía Gladys en todo lo que ella ordenara. Alex estaba siendo chantajeado por su tía de no decirle a nadie lo que estaba pasando en su casa y también le ordenó que tomara un objeto personal de cada niño para poder hacer su brujería y derrotar al cáncer. Así que Alex, espantado, tomó los nombres de cada niño escritos e iluminados por cada uno de ellos en un papel y se los llevó a su tía Gladys para hacer el ritual satánico a las 2 de la madrugada. Así lo hizo pues la vieja bruja y con el sonido de una campanita mágica los niños corrieron como Naruto a encontrarse con la tía Gladys, quien escondió a todos los niños en su sótano para absorber después su energía vital y así derrotar al cáncer. Ese es el misterio tras la desaparición de los niños. La narrativa de la película es una narrativa no lineal y eso hace que estés concentrado en el desarrollo. El desarrollo durante los primeros 30 minutos puede parecer un poco lento, pero es algo necesario para establecer bien el contexto de la situación y no dejar hilos sueltos. Si no sabes qué es la narrativa no lineal, te lo explico. La narrativa no lineal es una técnica en el cine que implica contar la historia de manera fragmentada, saltando en el tiempo y entre perspectivas en lugar de seguir un orden cronológico así bien estricto. Aquí en Weapons lo que hace el director es que estructura los capítulos de manera independiente y los centra en diferentes personajes, lo que permite revelar el misterio gradualmente a gotitas, creando suspenso y mucha profundidad. La tía Gladys aparece justo en la mitad de la película y cuando aparece la tía Gladys empieza lo bueno. Gladys es genial, es una bruja parasitaria, manipuladora, tóxica, malvada, egoísta y Gladys es el eje central de todo el misterio de Weapons. Visualmente Gladys es inolvidable, una mujer seca y loca con peluca roja chillona, de lentes excéntricos y con maquillaje exagerado. Es uno de los personajes más perturbadores que he visto en las películas de terror. Gladys practica la magia negra enfocada en el control mental y la armamentización de las personas, y de aquí viene el título Weapons, armamentización de las personas. La armamentización en relación a la magia negra es la práctica vinculada a un proceso sobrenatural en el que la bruja transforma sus víctimas en armas para sus fines oscuros. Zack Krieger, el director, ha explicado en entrevistas que la armamentización es una alegoría de cómo ciertas fuerzas destructivas como el alcoholismo o la manipulación familiar, el chantaje, convierten a las personas en herramientas de su propia destrucción, y en ese sentido Gladys arma a sus víctimas al deshumanizarlas, haciéndolas servir a su agenda mientras las despoja de su humanidad. Similar a cómo una adicción puede usar a una persona. En la narrativa no lineal se muestra cómo Gladys atrae a los niños a la casa de los Lily en medio de la noche, donde realiza un ritual que los convierte en weapons, en armas. Esto se ve en escenas donde los niños actúan de manera coordinada y mecánica como si estuvieran programados, todos zombies. En tradiciones de magia negra como en el vudú o ciertas formas de brujería europea, se utilizan hechizos, amuletos o maldiciones para controlar la voluntad de otros, a menudo con fines malévolos. Por ejemplo, los muñecos vudú o los rituales con objetos personales son análogos a cómo Gladys usa las pertenencias de la gente para hipnotizar. Gladys obtuvo muchos fans con su papel en Weapons y hay una buena noticia para todos los fans de Gladys. La buena noticia es que el director de Weapons está trabajando ahora mismo en una precuela que saldrá en el 2026 y nos va a contar los inicios de Gladys, cómo se convirtió en bruja. Sin duda alguna será otro exitazo y creo que Weapons es la mejor película del 2025 por su estilo, por su originalidad y porque es una película que sí te da miedo. El final es sorprendente, es macabro, perturbador y no te voy a spoilar el final porque es demasiado brutal y bueno y quiero que lo veas. La película está en HBO Max disponible como La Hora de la Desaparición y vale mucho la pena que la veas. Esta es mi recomendación para el día de hoy. Ve La Hora de la Desaparición, no te vas a arrepentir y te invito a que también te sigas quedando en Crypto TV, te invito a que disfrutes de nuestro contenido. ¿Ya viste la nueva película de VHS Halloween? Es otro peliculón de terror que estoy seguro te va a encantar. VHS Halloween está disponible en Amazon Prime y aquí en la pantalla final que estás viendo te dejo este video donde te doy mi opinión de este peliculón. ¿Quieres saber de qué trata esta obra maestra? Haz clic en este video que te está apareciendo y sigue disfrutando de nuestro contenido y nos vemos en la siguiente entrega si el creador del universo así lo permite.